Muy buenas noches. Vamos a referirnos y hablar sobre diferentes temas que son importantes y que toman un papel importante dentro de la sociedad. Y no solamente dentro de la sociedad, sino sobre la educación costarricense en este caso y obviamente la educación mundial como tal. Vamos a hablar sobre la sociedad de la información y el conocimiento. Entonces, podemos decir que es una innovación de las tecnologías de la comunicación y de la información, en la que el incremento en las transferencias de la información se modifica en muchos sentidos la forma en que se desarrollan muchas actividades, es decir, que eso permite cambiar muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, dentro del quehacer del ser humano. Las sociedades del conocimiento emergen de la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación, el TIC, que tiene que ver mucho en la cotidianidad de las relaciones sociales, culturales. ¿Qué es lo que hace? Bueno, romper barreras, ¿verdad? Quitando barreras, delimitando espacios, en tiempo, en lugar. ¿Para qué? Para que pueda ser posible facilitar la comunicación, ¿verdad? Esto ha permitido que esta eficacia de estas tecnologías actúen como un mecanismo importante para la persona como tal, ¿verdad? Con elementos básicos como el habla, el recuerdo del aprendizaje, modifica los sentidos, agiliza los sentidos. Y bueno, la diferencia entre la sociedad del conocimiento y la información radica que la información no es lo mismo que el conocimiento. Es decir, que la información es un instrumento del conocimiento, ¿verdad? Que se compone desde hechos y sucesos, y que a su vez son elementos que obedecen principalmente a intereses comerciales. Entonces, decimos que ya el conocimiento es aquel que puede ser comprendido por cualquier mente de un ser humano razonable y se define como la interpretación. ¿Ok? Entonces, podemos darnos cuenta que la información es un complemento para el conocimiento, un instrumento que permite llegar a ese conocimiento, a esa interpretación de pues obviamente lo que el ser humano desea aprender. Hay otro punto importante que se llama la globalización. ¿Cómo ha influido la globalización en el mundo, verdad? Porque eso hablamos que es un constante incremento mundialista, ¿verdad? Que también se denomina mundialización, que es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural que consiste en el crecimiento de la comunicación y la interdependencia entre todos los países del mundo, mercados, sociedades, y que sufre diferentes transformaciones sociales, políticas, que son de carácter global. Nos damos cuenta de que la globalización va de la mano junto con la sociedad, ¿verdad? Las sociedades de la comunicación y la información, porque este proceso es cambiante, ¿verdad? Estas tecnologías son cambiantes, todo cambia, la globalización va dando eso, constantemente cambia y eso permite que pues obviamente todo cambie dentro de un planeta, dentro de una sociedad, ¿verdad? Como tal. Y cuando hablamos de la educación, forma parte de eso, que lo que permite es facilitar el aprendizaje de la adquisición de conocimientos. ¿Para qué? Para que así se puedan generar hábitos, se puedan crear valores que permitan al ser humano poder estar dentro de una sociedad como una persona educada, una persona culta. Entonces nos damos cuenta que a través de los años el ser humano experimenta un proceso de aprendizaje, un proceso de educación que le permite conocerse a través de diferentes métodos o instrumentos de información que le permiten conocer y que pues obviamente permite a la persona ser una persona educada, una persona que, como anteriormente lo dije, que forma hábitos, que tiene creencias, que tiene valores que lo permiten formarse dentro de una sociedad. Cuando hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación, es un proceso que ha permitido la enseñanza, el aprendizaje de la educación.
facilitando tanto al docente como al alumno, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que se pueda aprender de una forma, pues obviamente mejor y más amplia. Pues esto ha desarrollado un gran impacto al desarrollo tecnológico que se está originando en la actualidad y ha favorecido a una nueva revolución social. Hablamos de que los TICs han sido grandiosos, han sido fenomenales porque han hecho grandes cambios dentro de la sociedad, dentro de la educación costarricense como tal, y que ha permitido, pues obviamente, que el proceso de enseñanza-aprendizaje cambie totalmente, ¿verdad? No vivir en el pasado, sino en el presente, en lo moderno, en lo que realmente nos importa, el aprendizaje. Podemos decir que estos manifiestan una serie de características fundamentales como una vía factible a todo tipo de información en una comunicación inmediata, ya sea sincrónica o asincrónica, ¿verdad? Que sea en el momento o que sea después, en la automatización de las actividades. El docente cumple un rol fundamental. Nosotros como docentes en mi área de la educación musical tenemos que darnos cuenta del papel tan importante que cumplimos dentro de un aula, ¿verdad? Y que pues obviamente el aplicar el uso de estas tecnologías pues obviamente es una manera de poder transmitir el aprendizaje como medio de transmisión nosotros como docentes hacia el alumno, hacia el estudiante, ¿verdad? De una forma didáctica, una forma que realmente calce dentro de aquella persona, de aquel alumno que crece, que se forma, que se transforma dentro de su camino, pero que estas tecnologías son grandiosas para llegar a eso, a un objetivo que es el aprendizaje, el llenarse de conocimiento. Cuando hablamos de la virtualidad de la educación, es otro punto importante porque dentro de este tiempo que estamos viviendo, tiempo de pandemia, la educación ha cambiado drásticamente. No es la educación que hace mucho tiempo atrás estaba o se hacía, sino que ha cambiado a la virtualidad dentro de la educación. Cómo la educación ha cumplido un rol de forma virtual en donde se está dando este proceso de enseñanza-aprendizaje. Un aula virtual donde tanto el rol de docente o tutor cumple un papel importante y que pues obviamente el estudiante se complementan para transmitir esa enseñanza, ese conocimiento para llegar a algo, ¿verdad? En este caso poder aprender en este proceso de la virtualidad. A todo esto como reflexión y conclusión, se puede determinar que vivimos en una sociedad que cambia constantemente, una sociedad que ha generado grandes cambios a nivel del mundo, a nivel de la sociedad. Cambios que han sido para bien y para mal. Una sociedad con comunicación, con tecnologías de comunicación, de información, que han permitido generar grandes cosas. Pero no solamente eso, sino también destruir grandes cosas. Nuestra educación costarricense tiende a estar en crecimiento, con docentes que realmente desean aplicar ese conocimiento en pro de los demás, en pro del alumno. ¿Para qué? Para transformar en una sociedad cambiante, una sociedad mundialista que cambia constantemente a nivel social, político, económico, pero que el fin último y que nosotros como docentes tenemos es educar para una sociedad con valores, con hábitos, con creencias que se transforma, que crea habilidades y que nos pone a reflexionar como docentes. ¿Realmente estamos cumpliendo el papel que deberíamos de tener? ¿Aprovechamos estas oportunidades, estas tecnologías de información, de comunicación que transforman? ¿Estamos educando? Pues esa es la tarea que hoy en día tenemos nosotros como docentes y que pues obviamente aprovechar todos los recursos didácticos que tenemos. Muchas gracias. Buenas noches.